doctora en Derecho de la UBA, especialista en Derecho Administrativo Económico de la UCA, abogada de la UMSA, directora ejecutiva de las diplomaturas en Derecho Constitucional Profundizado y en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Austral, profesora de la Universidad Austral y de la Universidad Católica Argentina, integrante del Instituto de Derecho Administrativo y del Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Doctora Estela Sacristán, ¿la veo? Sí, muchas gracias, señora Presidente. ¿Me escuchan bien? Sí, la escuchamos bien. Gracias. Me voy a referir, después de agradecer el espacio para exponer en esta comisión, me voy a referir a algunos artículos de proyecto, unos pocos que tienen aspectos de interés desde el punto de vista de lo que se denomina el recaudo de coherencia, en especial en el ejercicio de la competencia por parte de los órganos estatales y en particular por parte del órgano legislativo, sobre todo cuando se trata del dictado de actos de alcance general, en el caso actos legislativos. Este es un principio que está reconocido tanto por la Corte Suprema como por la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal. En primer lugar, desde el punto de vista del artículo 1 y este análisis desde el punto de vista de la coherencia o la congruencia, tenemos que tener en cuenta que comienza con una suerte de semáforo cuando dice que se invocan los compromisos asumidos por el Estado argentino para disponerse la interrupción voluntaria del embarazo en ese proyecto de ley. Acá tenemos que tener presente, como ya antes mencionaba Rodolfo Barra, que hay tratados que van evidentemente en una dirección totalmente opuesta. Tenemos que mencionar solamente la Convención de los Derechos del Niño, artículo primero, y la reserva formulada por la República Argentina, que va exactamente en la dirección contraria a lo que dispone esta ley. Es un aspecto de coherencia que tiene evidentemente que ser revisado por los que están elaborando este proyecto de ley. Hay un segundo aspecto que tiene que ver con la finalidad de la ley. La finalidad sería reducir la morbilidad y mortalidad prevenible. ¿La morbilidad y mortalidad de quién? No lo dice el artículo. Acá tenemos que tener en cuenta que la finalidad, si estamos hablando de reducir la morbilidad y mortalidad prevenible de la madre, de la mujer, de la persona gestante, se va a hacer eso a costa de un precio altísimo que es la mortalidad del por nacer. Obviamente no hablo de la morbilidad del por nacer porque si está muerto no va a generar índice de morbilidad alguna. También desde el punto de vista de lo que es prevenible hay que tener cuidado. Acá hay una obra que es Leyes del Miedo de Cass Sunstein. Cass Sunstein habla de lo que es prevenir y de la importancia que tiene la información en la labor de prevenir. Muchas veces se asfixian, se eliminan importantes derechos bajo la etiqueta de la prevención, y acá tenemos que ver obviamente qué significa prevenir ilimitadamente a favor de la madre y lo que ya dijimos respecto de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina. Los derechos protegidos, acá, como decía en un artículo muy reciente el doctor Saués, tenemos que tener en cuenta que la ley habla solamente de los derechos humanos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Son los únicos derechos que están contemplados aquí. El por nacer no tiene ningún derecho. Esto obviamente es contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 4.1, es contrario también a la propia jurisprudencia de la Corte que reconoce que hay derechos en la persona por nacer. Acá cito el caso TS, el caso aquel sobre la anencefalia del 2001, considerando séptimo, noveno, 10, 11, 12 y 13. Cito el caso Sánchez, aquel caso tristísimo de la terrorista que fue abatida en un enfrentamiento y nació sin vida la criatura que se llevaba en el vientre, a favor de disponerse la indemnización a favor de la abuela de ese nieto fallecido. La Corte Suprema tuvo en cuenta que se trataba de una persona. Acá los considerandos 9, 10 y 12. También en FAL, incluso en FAL, la Corte Suprema no puede evitar, en el considerando 24, hablar de los derechos en juego, que son los derechos que tenía la niña que estaba tristemente embarazada por el padre del cónyuge de su madre, el conviviente de su madre, y el por nacer. Hasta en FAL tuvo que la propia Corte Suprema hablar de los derechos en juego. El legislador tiene que ser coherente con estos fallos, tiene que ser coherente también con los compromisos internacionales, con los tratados internacionales que tenemos incorporados con rango constitucional. Hay una cuestión aparte y que ya un poco fue mencionada en las anteriores exposiciones, sobre todo por Rodolfo Barra, que tiene que ver con la cuestión de la voluntad
el imperio de la soberanía, de la autonomía, de la voluntad de la mujer o de la persona gestante en este proyecto, y el artículo 21. Hablamos de la interrupción voluntaria en el artículo primero, y esto parece seguir directamente la senda esta de soberanía, de la autonomía, de la voluntad, de la línea jurisprudencial Arriola, FAL, enfatizada también por Alavi, como está privilegiando la Corte esa autonomía de la voluntad, la privacidad de las personas. Y acá tenemos que tener en cuenta que esto es una apariencia de autonomía de la voluntad, porque en realidad 21 artículos después el proyecto incorpora la declaración de orden público. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa declarar de orden público? Significa que las personas no pueden evadir los efectos de la ley, no los pueden evadir con convenciones particulares o con negocios jurídicos particulares. Esa ley aparece como imperativa. El origen de este instituto está obviamente en el Código Napoleón. En el Código Napoleón, como ordre public, es un significado similar al que tiene el Código Civil argentino de Vélez, en el Código Civil y Comercial actual, de allí se transmite al Código Civil alemán, y tenemos que tener en cuenta que este no es un instituto universal. En el derecho anglo-norteamericano no existe la noción de ordre público o orden público, y sí existe lo que se llama el concepto de política pública, el public policy, eso sobre lo cual le enseña el profesor Alfonso Santiago. Acá el public policy en los sistemas de common law es lo que los jueces dicen que es de orden público. Acá, cuando nosotros tenemos una ley que dice que es de orden público y va a pasar a integrar el orden público, aparece eso como, en este proyecto en particular, como un paraguas, es como un paraguas muy grande de orden público en el cual está alojado ese pequeño microcosmos de lo que aparece como autonomía personal de la mujer. Tenemos entonces un microcosmos de plena autonomía, muy sobre autonomía, con ese gran paraguas de orden público. Ahora, este proyecto me hace pensar, ¿es jurídicamente admisible la cláusula de un orden público así irrestricta en un proyecto de ley que modifica el Código Penal? Los artículos 14 a 17 modifican el Código Penal. ¿Qué significado jurídico tiene si es que es adecuado jurídicamente? Si este proyecto modifica el Código Penal, ¿cómo puede un delito ser de orden público a diferencia de todos los otros demás delitos que están contenidos en ese Código Penal y que no son de orden público porque no está en ningún punto del Código Penal dicho que los delitos sean de orden público o no lo sean? ¿Cuál es el sentido, pregunto específicamente, de blindar este proyecto con esa cláusula de orden público como si fuera una ley de emergencia o una ley laboral? Hay un dato de Infolec interesante, 213 leyes de orden público aparecen en Infolec, 153 de esas 213 leyes son posteriores a 1983. Por último, tenemos que tener en cuenta que también el orden público tiene un límite que es que sea justo, ¿sí? Esto está en la Declaración Universal de Derechos Humanos y no es justo eliminar una vida por la otra. Hay otro aspecto que tienen que revisar, que sería la cuestión de lo que es la numeración esa de leyes, del marco normativo. Los jueces interpretan las normas de acuerdo con todo el ordenamiento jurídico vigente, no hace falta que el legislador incorpore en el proyecto cuáles son las leyes, ciertas leyes o ciertos tratados que quiere aplicar. Los incorpore incluso con incongruencias, como es el caso del artículo 3º, que dice que enumera derechos, tratados que protegen la vida, y protegen la vida, pero el artículo 2º, o sea, un artículo antes, están hablando de establecer el acceso a la interrupción involuntaria del embarazo. Hay también aspectos de sintaxis, hay oraciones con sujeto tácito, hay una oración que es política, ya termino, que deberán además capacitar, las políticas no capacitan a nadie. Y finalmente hay un problema que viene sí del 2018, y es la cuestión de que ha habido una subversión de lo que es el orden entre libertad y prohibiciones en este proyecto. Ese error no se corrige, es un error que es muy, muy serio, y es el error que consiste en que el proyecto establece que no es delito. Este aspecto sí tiene que ser revisado. Vivimos en un mundo libertad donde las prohibiciones son las que fijan qué es lo que no podemos hacer. No es labor del legislador decir qué es lo que sí podemos hacer. Muchísimas gracias. Disculpe. Bueno, muchas gracias a usted.